Hola chicos, vamos a seguir con ciencias naturales y los materiales, pero esta vez van a ser los materiales y el calor. Ya estuvimos viendo algo sobre esto, acá les voy a mostrar un preci. Tenemos que diferenciar primero entre temperatura y calor. La temperatura es una medida que indica qué tan caliente está un objeto. A mayor temperatura, más caliente va a estar el objeto. En cambio, el calor es la energía térmica que pasa de un cuerpo más caliente al más frío. Tenemos tres características principales. Uno es la transferencia del calor, que es espontáneo y ocurre dentro de un mismo cuerpo, o puede ocurrir dentro de un mismo cuerpo. Dos es el equilibrio térmico, que es cuando dos cuerpos igualan su temperatura hasta llegar a una temperatura que se intermedia entre los dos. Y tres es el video que vamos a ver. Recuerdan que estuvimos viendo el otro día este video en donde se habla entre la diferencia de calor y la temperatura, ¿sí? Seguimos adelante y tenemos transmisión del calor. Ya sabemos la diferencia entre temperatura y calor y vamos a ver cómo es que se transfiere el calor entre los cuerpos. Hay tres maneras de transferencia: convección, conducción y radiación. La convección es la corriente de aire caliente ascendente, por ejemplo lo que vimos de la olla y el fuego. La conducción ocurre cuando dos materiales entran en contacto. Por ejemplo, cuando colocamos una pava en el fuego, esos dos materiales, que es el calor que tiene la hornalla con la pava, se produce una conducción del calor. Y la radiación es, por ejemplo, la que transmite el sol, ¿sí? Esto no va, está repetido acá. Y después vamos a pasar a ver el video de transferencia de calor, que creo que lo habíamos visto. Y ahí va a venir la explicación sobre esas tres transferencias del calor, que son las principales para comprender cómo el calor entre los objetos se va transmitiendo, ¿sí? Tienen que observarlo detenidamente, ¿sí? Continuamos. Luego de esto tenemos que hay materiales que son conductores y hay materiales que son aislantes. En este caso del calor, materiales conductores del calor son aquellos que facilitan la transmisión del calor, como por ejemplo son los metales, el acero y el aluminio. Y los aislantes son aquellos que impiden o dificultan el pasaje del calor, como la madera, la lana y muchos de los plásticos, ¿sí? Acá tenemos otro video que habla sobre las características de los materiales. ¿Cuáles son las características? Los que son conductores y aislantes, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos conductor del calor: cualquier material que tenga muy poca resistencia al calor y que permite su paso es un conductor. Por ejemplo, los metales, como vemos acá, una carretilla que es de metal, unos caños que son de metales, son fáciles para transmitir el calor, ¿sí? Seguimos. Acá tenemos imágenes con los materiales que son conductores, que son los que permiten el movimiento de las cargas eléctricas por su interior. En los materiales hay cargas eléctricas que no es tal cual nosotros creemos o pensamos que como es la luz, ¿sí? La carga eléctrica es una reacción interior que tiene el material, y por ejemplo en los metales lo que produce es que sean buenos conductores del calor, ¿sí? El cuerpo humano también es un buen conductor del calor. Acá tenemos algunos ejemplos, que es el cobre, el oro, la plata, ¿sí? El agua también es un buen conductor. Ustedes verán de que siempre se les dice que tengan precaución de no pisar agua y tocar los enchufes. Es por esto, porque es un buen material conductor del calor. Y es un conductor de electricidad principalmente. Y después tenemos materiales que son aislantes, que son los que permiten
que no permiten el movimiento de cargas eléctricas en su interior. Ya les dije esto de cargas eléctricas. Cada material, cada objeto tiene diferentes iones, se llaman, que pueden ser positivos y negativos. Eso lo van a ver más adelante, pero bueno, es una buena explicación ahora de saber que aquellos que tienen poco movimiento en su interior son los materiales que son aislantes, por ejemplo la madera, el corcho, el plástico, ¿sí? Y la siguiente etapa son las actividades que luego van a tener que realizar, ¿sí? Primero tenemos que leer para responder las preguntas. Me dice, por ejemplo, en el texto, de que el gato de Martín le encanta acostarse sobre el capó del auto de su papá cada vez que lo estaciona en el garaje. O sea, el papá llega, estaciona el auto y al gato le gusta acostarse. Eh, y se pregunta, ¿por qué el capó del auto estará caliente? ¿De dónde proviene el calor que lo calentó? Estas son las preguntas que tienen que responder. En la segunda instancia debemos leer para aclarar todo lo que veníamos viendo en el PRESI sobre el calor y la conducción, la transferencia del calor a través de los objetos. Y acá les va a hablar de la temperatura, el calor, la transferencia y el equilibrio térmico. Luego tenemos los materiales y el calor, en donde vamos a ver otra vez los conductores y los aislantes y unas preguntas para responder. Acá tenemos el video que ya habíamos visto y deben definir por qué se dice que un material es buen conductor del calor y por qué se dice que un material puede ser mal conductor del calor. En base a lo que leímos y vimos en los videos vamos a poder responder esto. Y en el punto 3 tenemos que volver a ver el PRESI, ¿sí? Donde está el video sobre conducción, convección y radiación para poder explicar acá, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Me dice, en un día de invierno, como cualquier otro, Luli se ducha con el agua caliente que le brinda el termotanque. Calienta sus manos frente al hogareños y permite que el gato se enrolle sobre sus pies. En estos casos, indica qué mecanismos de transferencia de calor actúan para calentar el agua de la ducha, así como las manos y los pies del Luli. Yo tengo que pensar en conducción, convección y radiación. Por ejemplo, para que se caliente el agua en el termotanque, ¿qué mecanismo de transferencia se habrá usado? ¿La conducción, la convección o la radiación? Una ayudita. Pasa el agua, está caliente. Quiere decir que hay una hornalla o fuego o una llama que calienta una superficie y adentro de esa superficie hay agua. Quiere decir que ahí tenemos conducción, la conducción del calor. ¿La ayudita cuál es? Que en el caso de que, donde me preguntan cómo se calienta el agua de la ducha, se calienta mediante conducción, ¿sí? Y así los demás. Y en el punto 4, leer las siguientes afirmaciones y colocar el número correspondiente en cada casillero de manera que cada oración sea correcta. Tenemos estas oraciones y tenemos lo que tenemos que colocar en el casillero para formar una oración que sea correcta. Por ejemplo, la A dice el termómetro y voy a ir a buscar. El termómetro, cuando todos los materiales poseen la misma temperatura, tengo que saber si eso es verdad y va a quedar bien esa oración, me parece que no. El termómetro es un excelente aislante térmico, no sé. El termómetro es una forma de transferencia de energía. El termómetro sirve para medir la temperatura. El termómetro, la expansión que ocurre ante un aumento de temperatura. A mí me parece que la correcta es la número 4. Entonces el termómetro, voy a colocar la número 4, sirve para medir la temperatura. ¿Correcto?